Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, mis hermanos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, mis hermanos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Queremos dar a bem-vinda às visitas. Queremos dizer a você que nos acompanha que é uma alegria poder abrir a palavra de Deus. Também damos a bem-vinda a los que nos acompanham por la televisão, por la internet, por um DVD. Que o Senhor nos bendiga, que podamos cada dia mais preparar-nos para a grande hora de que vamos a receber nosso Redentor em las nuvens de los cielos. Amém, hermanos? Assim que damos um feliz sábado para todos e abrimos a palavra de Deus em Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Estamos estudando, hermanos, os livros proféticos. Estudamos parte de Apocalipse. Agora estamos analisando Daniel, a parte profética, não a parte histórica. E depois vamos ter que regressar a Apocalipse outra vez, porque agora vai ser o cierre. Pero Daniel, hermanos, contiene a verdade presente. E que significa a verdade presente? Exponer a Jesus em su ministério, em el santuário. E se miramos e entendemos isto, vamos entender a obra que nos toca a nós outros. E vamos entender porque de todas as igrejas que estão em este planeta, nomás a igreja adventista predica sobre a doutrina del santuário. Por isso que foi muito importante os estudos que já hicimos do livro de Daniel, porque em el capítulo 2 miramos que a estátua é derrumbada quando viene a piedra. El capítulo 7, entonces, es el capítulo que más habla de tronos, por eso se estableció un juicio. Ahora el capítulo 8 va a ampliar lo que dejó pendiente en el capítulo 7 y nos va a dar luz en el capítulo 8, especialmente, porque ya no habla de Babilonia, pero especialmente de la obra del cuerno pequeño, que el capítulo 7 já falou um pouco, pero el capítulo 8 amplia esta obra porque ataca nuestro Salvador, ataca a igreja de Deus e ataca a lei de Deus, o governo de Deus. Pero es muy importante, hermanos, que en este estudio del libro de Daniel no enaltecemos el pecado, porque si hay una cosa, hermanos, que yo miro que está en todos los lugares, es un engrandecimiento del poder del mal. Agora, em muitos lugares já estão alguns comendo as unhas. Oh, o Papa viene agora em Estados Unidos este ano. Que venga o Papa. E quem é o Papa? A mim me interessa quem é Jesus. Porque se eu vou ter medo de Goliat, pero então como vou ser eu Davi? Não importa meu tamanho, importa o tamanho de meu Salvador, hermanos. E quando Davi disse assim, deixa que eu enfrente este gigantoto, porque ele mirava um gigante maior, hermanos. Então esse gigantito aí nada era a los pies del gigante grande, que é Deus. Então, em outubro vai quebrar a economia dos Estados Unidos, porque agora a China está crescendo, e hermanos, que quebre todas as economias do mundo, a economia do Banco de Deus nunca vai quebrar. ¿Sabe por quê? Porque Filipenses disse bem claro, Ele suplirá todas nossas necessidades. E que quebra a economia, minha água e meu pão estão ¿qué? Seguros. Assim, meus irmãos, nossa tarefa em el púlpito, qualquer predicador que venga, é engrandecer o nome de aquele que é sobre todo nome.
E nós vamos descobrir, como já estamos lendo, que Daniel não contemplava a Nabucodonosor, a Belsassar, a Ciro, a Dario. Ele não se preocupava com quem estava em el trono, ele orava al Dios del cielo. Agora, hermanos, o capítulo 9 foi um capítulo tremendo, porque o capítulo 9 nos deixa entender que Daniel agora tem que receber uma luz muito grande, pero não estava preparado. E nós, ao estudar esse sermão, miramos também que nós não estamos tão preparados. E é interessante isto, hermanos, porque através de nós, o Senhor se propõe a ser a obra maior de todos os tempos. Já foi muito grande a obra que hizo com Noé, quando enviou Noé como um mensageiro, preparar uma barca e depois livrar a igreja del dilúvio. Já foi grande a obra quando enviou a Moisés a quitar Israel de Egipto, a levá-los a la tierra de la promesa. Foi muito grande a obra que hizo por muitos homens e mulheres, pero maior é a obra que o Senhor se propõe a hacer em esse tempo, hermanos. Amém? Sí, é preparar a igreja para que estejamos vivos quando cheguem os últimos acontecimentos. Então, o capítulo 9, hablamos del perdão de Deus, como Deus queria perdonar a Israel, como Deus queria livrarlos del maligno, como Deus queria llevarlos adelante, pero miramos o gran fracasso de Israel. E miramos o capítulo 9, del versículo 24 adelante, diz: 70 semanas estão determinadas sobre tu pueblo. E o pueblo judío havia recebido toda a luz que lhes era possível receber, pero a luz estava centrada não apenas em el santuário, a luz estava centrada em el Messias. E Daniel tinha compreensão de esto. E o capítulo 9 diz, o versículo 17, que ele estava orando: Senhor, tenha misericórdia de nós, pecamos, nos rebelamos, e tu santuário está derrumbado, tu santuário está assolado. E agora vem, hermanos, uma revelação a Daniel especial, para que ele tivesse compreensão, não somente de lo que iba a passar em seus dias, pero muito mais de lo que iba a alcançar hasta el tiempo del fin. Então, hermanos, al estudar esta profecia, não entramos na matemática, a calculadora divina de Deus, pero busquem mais conhecimento, busquem estudar mais. Há que gravar essas fechas. Eu sei que é um pouco difícil, e mencionamos especialmente para as visitas, que vêm ao princípio e dizem: estou mareado com tanta fecha, com tanta história, pero é importante que tenhamos uma compreensão que esta profecia, meus queridos hermanos, começou no ano 1457, e se calculamos Daniel capítulo 8, versículo 14, que são 2.300 tardes e manhãs, vamos ver que isto nos leva hasta o ano de 1844. E o capítulo 9 nos dá bastante luz para entender que é precisa a matemática de Deus. Que não é por dizer apenas um capricho de los teólogos que põem essas fechas, pero sí é precisa a revelação de Deus. E agora miren o que passa. Vamos abrir o livro de Daniel. Diz assim o capítulo 9, versículo 23. Aí está falando del ángel Gabriel, que é o que vino a dar a profecia quando Daniel estava orando. Capítulo 9, versículo 23 diz: al princípio de tus ruegos foi dada a ordem, e eu he venido para enseñártela, porque tu eres muito amado. Entiende, pues, a ordem e entende a visão. Então, mencionamos, hermanos, de que há um governo em esse universo. E em el governo del universo está Deus. E Deus é a palavra final. Aí disse muito claro, foi dada a ordem, não há questionamentos. O secreto, mis hermanos, de la salvação, o secreto para ter buena salud, é obedecer a ordem. Alguns não agarraram a ideia. Vou falar outra vez.
El secreto para la salvación y el secreto para gozar buena salud es obedecer la orden. Si usted agarra el sentido de esas palabras que apenas hablé, yo pudiera cerrar la Biblia y cada cual ir a la casa y saber cómo llegar al cielo, saber cómo vivir saludable, saber cómo hacer obra misionera, médico misionera. Porque, hermanos, el secreto es obedecer. Lo que no pasó con Adán y Eva, lo que no pasó con Israel, lo que no pasó con Sansón, lo que no pasó con, pudiera hablar tantos, ¿no? David, Salomón, porque cayeron, pecaron. Y lo que no pasa con nosotros. Por eso dice la Biblia en Deuteronomio 28, en la obediencia está la bendición. Y en la desobediencia está la maldición y involucra también la enfermedad. Pero Dios, como estudiamos el culto pasado, Dios es rico en perdonar. Dios quiere perdonarnos, limpiarnos, purificarnos. Dice Daniel, vamos a estudiar el capítulo 12, que los justos entenderán, obedecerán, serán limpios, serán purificados, serán emblanquecidos. ¿Por qué? Porque ellos entenderam este secreto, que es el secreto de Daniel. Por eso les mencioné cuando empezamos a estudiar ese capítulo de Daniel, que Daniel es como un tipo para el remanente. Daniel es como que una sombra para lo que serán los 144,000. El libro de Daniel es como un plan para la iglesia del tiempo del fin. Por eso, mis hermanos, ahora el capítulo 10, que es lo que vamos a estudiar hoy, dice así. Daniel capítulo 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él, ¿qué dice la Biblia? Él comprendió la palabra y tuvo inteligencia de la visión. Es importantísimo, hermanos. Él comprendió la palabra, tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieran las 3 semanas. Queridos hermanos, si recordamos un poquito, estudiamos de que Daniel no podía entender, no le entraba en la cabeza, porque estudiamos que Daniel estaba preocupado porque si cumplieran, ya estaba para cumplirse los días de los 70 años que habló Jeremías, y él no miraba ningún movimiento por parte de los reyes de Persia, de que pudiera él regresar con su pueblo a Jerusalén. Así que ele estava ahora orando, buscando saber, buscando entender. Pero ele não quisiera saber del tiempo del fin, ele queria saber como regresar a Jerusalém. Pero ahora Dios va a usar esto para dar a través de Daniel una luz para la iglesia de todos los tiempos. Y ahora el capítulo 10 dice que Daniel ahora recibe la visión del capítulo 9 y ahora tiene inteligencia, tiene comprensión, tiene discernimiento. Querido hermano, ore para que Dios pueda abrir tu mente. Yo oro todos los días. Y hizo de mi vida, hermanos, una búsqueda de la verdad. Porque así dice Daniel 7:19, ¿no? Daniel 7:19 dice así, y eso me gusta. Y dice así, entonces tuve deseo de saber la verdad. Quiere decir, no es por acaso que Dios dice, no, yo voy a dar la luz a este Daniel. No, él tenía ganas de saber la verdad. Y por eso, hermanos, hay muchos peligros, porque allá en Mateo 24 dice, vendrán falsos cristos, falsos maestros. Pero si tenemos ganas de saber la verdad, de obedecer la verdad, el Señor nos va a guiar en la verdad. Amén, hermanos. Entonces, por eso a mí me gusta el libro de Jeremías 33:3, dice así, clama-me y te responderé, y anunciar-te cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Pero esto, mi querido hermano, involucra
uma guerra, involucra uma batalha. Porque você não pode pensar que você vai sentar e ver pastor Gambetta ou pastor Souza e sabe todo. Não, 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 irmãos. Você não pode seguir um homem, você não pode seguir uma igreja, você não pode seguir um ministério, um movimento, ou, não importa, uma conferência. Você tem que estar conectado com Jesus. Você tem que receber a unção do Espírito Santo. Agora, se este pastor, ou esta igreja, ou este movimento está andando na luz, eu com eles vou. E digo amém, pero a la vez que uno se descarría y habla en contra, entonces también tenemos que apartarnos. Seguir a Cristo. Es una batalla, dice el versículo así, bien claro ahí, hermanos. Era un gran conflicto, el conflicto era grande. Muchos no aceptan la idea de lo que predicamos del gran conflicto, pero esta guerra, hermanos, que empezó allá en el Edén, ya había empezado en el cielo, porque la Biblia menciona en Apocalipsis 12, versículo 7, que hubo una guerra, una batalla, hubo una pelea en el cielo. Por esto, nosotros decimos que es el gran conflicto. El capítulo 10 de Daniel va a hablar del conflicto, hermanos. E hoje eu e você estamos involucrados em esta peleia. Estamos involucrados em esta guerra. Por isso, irmãos, aunque estamos unidos em Cristo, não podemos confiar em um homem para nossa salvação. Temos que confiar apenas em el Senhor de senhores. Amém, irmãos? Então, agora, o que é que encontramos em el capítulo 10 de Daniel? O que é que podemos ler aqui e sacar para nossa vida espiritual? A primeira coisa, irmãos, que encontramos é que em esta búsqueda Daniel estava afligido. A palavra de Deus nos deixa bem claro de que a vida não é fácil. Disse que Jesus dijo bem claro allá em Juan, capítulo 16, me parece, que não devemos temer porque Ele venceu o mundo. Entonces, pero Él venció al mundo con ruegos, con lágrimas, con sudor y con su propia vida tuvo que dar para vencer el mundo. Y a nosotros, hermanos, yo creo que tampoco no es diferente. Y ahora con Daniel está afligido por 3 semanas, 21 días. Y ahora Daniel ayuna, Daniel está en oración, Daniel está suplicando, intercediendo. ¿Y por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la causa? ¿Qué quería Daniel cuando está en esa búsqueda? Y ahora mira lo que pasa en el capítulo 10 del libro de Daniel. Ahí no voy a leer todo el libro, todo el capítulo 10, porque me tomaría mucho tiempo, pero apenas una introducción para que usted entienda. Después regresamos ahí a los versículos. Dice el versículo 4, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Ezequiel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, quiere decir el oro más puro. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Dónde encontramos una visión semejante, hermanos? Claro que sí, Apocalipsis 1. Apocalipse capítulo 1. ¿Quién es este personaje? No hay otro igual, es Jesús. Pero mira, hermanos, que en el capítulo 9, Daniel había recibido la visión que el príncipe sería quitado, él sería eliminado, él sería borrado del pueblo de Dios, él sería eliminado de su poder. ¿Por qué? Porque Él tomaría el lugar de nosotros. Y Daniel estaba espantado, Daniel estaba preocupado, el santuario derrumbado, el príncipe quitado, el Mesías derrumbado. Pero ahora el capítulo 10, Daniel está orando, Daniel está ayunando, y ahora le viene una visión. Y la visión que él mira no es un cordero, no es un bebé en el pesebre, no es un carpintero caminando. La visión que él ve no es la cruz. La visión que Daniel recibe es una teofanía. ¿Me entiende lo que es teofanía? Es una manifestación de gloria. ¿Quién es este ser, hermanos? Este ser es el Señor Jesús. Cristo
se apareció a Daniel, así dice la sierva del Señor. Dice así: nada menos que un personaje como el Hijo de Dios se apareció a Daniel. Esta descripción es similar a la que presenta Juan cuando Cristo se le reveló en la isla de Patmos. Ahora viene nuestro Señor con otro mensajero celestial para enseñarle a Daniel lo que sucedería en los últimos días. Este conocimiento le fue dado a Daniel y ha sido registrado por la inspiración para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Review and Herald del año 1881. Así, hermanos, que Jesús viene ahora a visitar a Daniel. Y aquí dice bien claro, viene con otro mensajero celestial. Y mira, hermanos, que miramos que ya vino Gabriel antes, y Gabriel ahora da a Daniel la luz, pero el profeta Daniel no estaba listo para recibir toda la revelación. Por tanto, ahora Jesús viene, hermanos, a apoyar a Gabriel en ese ministerio. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos, como dijo al principio, hermanos, que tener mucho cuidado cuando hablamos de la persona de nuestro Dios. La Biblia menciona que debemos quitar los zapatos de los pies. Cuando estamos hablando al respecto de nuestro Criador, hay que tener reverencia. Reverencia. Dice la Biblia, Habacuc 2:20, cállese delante de él toda la tierra. Dice el libro de Hebreos, porque Él es un fuego consumidor. Dice 1 Timoteo 3, porque Él habita en luz inaccesible. Él habita en gloria. Por esto la importancia, como mencioné al principio, de estudiar la doctrina del santuario, porque si nosotros nos metemos en los evangelios y metemos en las profecías sin entender el santuario, podemos equivocarnos, como muchos están equivocados, inventando doctrinas nuevas y espurias para desviar el pueblo de Dios. Entonces ahora, hermanos, en el libro de Daniel, nosotros vamos a encontrar algo interesante. No es solamente que encontramos hablando sobre salud, sobre vegetarianismo, porque Daniel era vegetariano. No es solamente profecía. Más que todo, el libro de Daniel es una manifestación de Jesús. Jesús viene a Daniel. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? ¿A qué vino Jesús? Porque había aparecido en el capítulo 9 como un Mesías que había sido quitado, así dice la Biblia. Pero ahora Jesús viene en el libro de Daniel con un propósito solene. Yo quisiera, hermanos, ampliar un poquito esto, porque eso es muy bonito. Dice así el versículo 7, yo solo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y oyeron y se escondieron. Quedé pues solo yo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuvo vigor alguno. Cada vez que un ser humano ve la gloria de Dios, cae por tierra, se le aflojan las piernas. Incluso a Daniel se le acabó el aliento. A Juan menciona, yo caí como muerto a sus pies. No estamos preparados aún para habitar con Dios. Mas ahora todavía, hermanos, mas ahora todavía hay gran debilidad en nosotros por causa del pecado, por causa de las enfermedades. El Señor tiene que tener misericordia de nosotros. Por eso prediqué el sermón pasado que Dios es rico en perdonar, está dispuesto a perdonar. Pero ¿para qué viene Jesús? Y ahora, ¿qué viene a hacer Jesús con Daniel? A la casa le pido, hermanos, que lean todo el capítulo 10, porque yo no voy a poder leer todos los detalles. Ese capítulo es muy bonito.
Pero ahora nos va a hablar otra vez lo mismo que ya fue hablado. El versículo 11 dice así: y me dijo Daniel, varón muy amado. Hermanos, Dios nos ama. El Señor tiene misericordia de nosotros. El Señor está luchando con todas las armas que el cielo tiene para salvarnos, para llevarnos para su reino. Pero hermanos, pensamos que la gran batalla es contra el diablo y contra Satanás, y sí también. Pero la gran batalla, mis hermanos, lo que imposibilita el poder de Dios de ayudarnos, soy yo mismo. El gran tropiezo que Dios tiene para ayudarnos es nuestra propia voluntad, que Dios no puede quebrantar, porque Dios nos respeta. Él nos dio libre albedrío y Él ahora tiene que respetar nuestras decisiones. Pero nada cambia en el corazón de Dios, en la mente de Dios, sus sentimientos de Él para con nosotros, aunque pecadores. Varón muy amado, Dios te ama, Dios me ama. Y si Dios no me amara, hermanos, yo ya no estuviera. Todos mis amigos de infancia, bueno, la gran mayoría están muertos. Pura droga, pelea. Y yo todavía, por su gracia, aquí estoy vivo. Y aún planeo vivir por la eternidad, ¿no? Pero Dios me ama, yo siento su amor. Y ahora el Señor viene y dice: Daniel, varón muy amado. Usted tiene que sentir este amor, porque si usted no siente el amor de Dios, ¿de qué sirve saber toda la Biblia, conocer todas las profecías, ser líder de iglesia, ser un pastor, ser un anciano? Si usted no siente el amor de Dios, el frío del pecado no puede cambiar tu vida. Ser vegetariano no nos lleva al cielo. Conocer las profecías no nos garantiza la eternidad. La puerta del cielo tiene un nombre, es Jesús. Y ahora Jesús viene con Daniel. Si usted sigue leyendo, Daniel describe que no tenía fuerza, no tenía aliento, estaba por tierra, y el Señor lo levanta, le toca, le regresa la fuerza, la vitalidad otra vez. Él da fuerza al cansado, Él que nos levanta cada mañana, nos resucita cada mañana, Él que nos da el aliento de vida, Él que envía el sol, la lluvia y que promueve el crecimiento del grano en el campo, Él que nos da la fruta, Él que nos da, hermanos, la familia, nos da la iglesia, nos da la ropa, nos da el carro, nos da todo lo que necesitamos. Ahora Daniel tiene esa seguridad. Y se fortalece, si usted sigue leyendo, él se fortalece y queda parado. Y ahora entonces viene el motivo de la visita, porque Jesús vino con otro ser celestial. Jesús no vino solo, viene a ayudar a este otro ser celestial. ¿Y de quién está hablando la Biblia? La Biblia, mis hermanos, nos deja claro que en la presencia de Dios hay seres. El libro de Hebreos los llama ministros. Ellos son ministradores de nuestra salvación, son ángeles. Y hay diferentes tipos de ángeles que están a nuestro servicio, que están haciendo una obra para Dios y que no la dejan a un lado. Ellos son fieles al Señor. Esto tiene que quedar bien claro hoy, hermanos, para que tengamos esa seguridad de nuestra salvación, que no tengamos miedo de Dios, que no tengamos, hermanos, ninguna duda de nuestra salvación. Entonces la Biblia habla, hermanos, de ángeles especiales. La Biblia habla de los querubines, a veces son llamados de serafines o terubines, son lo mismo. Son ángeles que habitan en la presencia inmediata de Dios. ¿Y por qué ellos están en la presencia inmediata de Dios? Porque Dios no puede ser visto. Aquí está algo, por eso les mencioné, cuando hablamos de Dios tenemos que quitar los zapatos de los pies. Porque, hermanos, eso es un terreno sagrado. Estamos hablando de nuestro Creador, el que nos da la vida y que tiene que ser reverenciado. Entonces, mis hermanos, esos querubines, la tradición judía, dicen los judíos, son 7.
Pero la Biblia habla de 4, más un que se reveló, que era el patrón o el mayor de todos, llamado querubín grande o querubín cubridor. Cuando estudiamos la doctrina del santuario, tenemos una idea de cómo ellos están en la presencia de Dios en el lugar santísimo, arriba del arca, arriba del propiciatorio. Ahí estaban esos ángeles moldeados en oro puro, y que ellos tenían entonces alas. En Ezequiel capítulo 1, habla bastante de esos seres. La Biblia habla de 4 seres vivientes, son los querubines, están en la presencia de Dios. Y el libro de Ezequiel, hermanos, nos ayuda a entender un poquito más a respecto de esos seres que ahora aparecen en el libro de Daniel. Y esos seres, hermanos, están a servicio del Señor para enfrentar un poder antagónico. Aquí lo encontramos en Daniel. Y estas profecías, hermanos, son para nuestro tiempo, para entender en ese momento de que hay una guerra real, una guerra, hermanos, en andamiento, que pronto va a acabar. Pero tenemos que conocer los dos lados, tenemos que saber cómo tomar decisiones para que no vayamos a perder nuestra salvación. Y Daniel ahora está siendo iluminado, Daniel está siendo visitado, y Dios quiere que tengamos esta luz para que podamos entender eso. El capítulo 10 dice así, capítulo 10, versículo 12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aquí, hermana Huerta, entendemos cuán importante el ministerio de oración, ¿no? Cambió, hermanos, todo el rumbo de las cosas. Aquí dijo bien claro, a causa de tus palabras, porque Daniel estaba orando y ayunando. Y ahora, hermanos, en este momento, la Biblia menciona que era la batalla contra la obra de Dios realizada por el rey de Persia. Ahora en esta batalla dice entonces, versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Yo me gustaría hacer una corrección antes de seguir adelante, porque es importante que ustedes entiendan este versículo 13. Aquí dice así, 21 días, 3 semanas peleando, se me opuso el rey de Persia. Y dice, pero vino Miguel. Allá en el capítulo 12 vamos a estudiar bien, porque el capítulo 10, 11 y 12 es un grupo. Estamos apartando aquí por el tiempo, no podemos predicar los 3 capítulos, pero debíamos estudiar 10, 11 y 12. Y el capítulo 12 va a hablar bien quién es este Miguel. Y es la corrección que quiero hacer así. Y es Miguel, no, como dice aquí, uno de los principales príncipes. Dice así, el principal de los príncipes. ¿Corrigieron? Miguel, el principal de los príncipes, que es el líder. Ahora Miguel, el mero, él vino para ayudarme. Así que no hay duda, hermanos, porque allá en el capítulo 12 vamos a estudiar más sobre Miguel. Pero, hermanos, qué cosa tan bonita, qué cosa maravillosa. Es poder leer esto como Daniel, que estaba afligido, estaba orando, estaba ayunando, porque muchas veces, no sé qué problema usted está enfrentando ahora, pero a veces tenemos un problema tan grande que nos desesperamos y pensamos que ya no hay solución y que estamos entregados al mal. Pero ahora viene una ayuda del cielo, ahora va a haber un cambio, hermanos, y ahora nos da aliento, nos da ánimo en leer esas palabras, porque vamos a entender, hermanos, de que este momento la orden del cielo cambia el rumbo de las cosas. Gloria a Dios, hermanos. Yo me quedo muy animado y feliz estudiando esses temas de Daniel, hermanos. ¿Sabe por qué? Me pongo en sus zapatos y hoy estamos en el mismo. Mira conmigo el capítulo 10, versículo 19, dice así.
Y me dijo, muy amado, mira, 3 veces, ¿no? Muy amado, no temas. Hermano, no tenga temor, no tenga miedo, no tenga desánimo. No importa qué problema tengas, dice, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aléntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, háblame, Señor, porque me has fortalecido. Yo amo estas citas, hermanos. ¿Quién nos fortalece? ¿Quién nos da ánimo? ¿Quién nos lleva adelante? ¿Quién derruba la montaña? ¿Quién nos hace pasar por el fuego? ¿Quién nos hace pasar por el agua? A veces, hermanos, estamos desesperados atrás de un doctor, a través de una clínica, a través de una planta, a través de una fórmula, una hierba, una medicina, un antibiótico. Pero ¿quién mantiene la vida del ser humano, mis hermanos? Es Dios. Aunque es bueno conocer una buena comida, una buena planta, pero es Dios el dueño de la vida, hermanos. El Señor fortalece a Daniel, el Señor levanta a Daniel, le pone alegría en el corazón, le pone esperanza, le pone ánimo. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia, tenemos que fortalecernos con esta fe, que estamos delante de un Dios onipresente, onipotente y omnisapiente. Un Dios que tiene todo poder, está en todo lugar y tiene toda sabiduría. ¿Decimos amén? Por eso Jesús oraba, conocerte a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Mis queridos hermanos, nosotros en la Biblia encontramos un poder que excede o que ultrapasa nuestra comprensión. No podemos entender. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios jamás alguien lo vio. ¿Sabe por qué? Si vemos a Dios, seríamos fulminados, destruidos. Ahora entonces, este mismo Dios, tan rico de gloria y majestad y poder, tiene que velarse, esconderse para poder acercarse a sus criaturas. Y por eso, hermanos, que Satanás cayó en el error de pensar que pudiera tomar la posición de Dios. Porque cuando él miró este arcángel, como dice la Biblia, Miguel, el gran príncipe, pensó, no, yo puedo ser mayor que él. Pero no pudiera entender que este Miguel era alguien igual al Dios de gloria que él protegía con su cuerpo. Ya mencioné esto, ¿no? Pero para las visitas voy a mencionar otra vez. No es que Dios tiene que tener ángeles guardaespaldas. Así se dice, guardaespaldas, ¿no? Sí. Esos ángeles especiales, ellos no están protegiendo a Dios. Ellos están protegiendo a las criaturas de la gloria de Dios, ¿entendieron? Porque la gloria de Dios es como por decir, ¿cómo voy a mirar el sol? O entonces la nebulosa de Andrómeda, que es 10 veces más fuerte que la luz del sol. No pudiéramos, siquiera pudiéramos poner los ojos porque quedaríamos ciegos. Ahora entonces, ¿qué decir de acercarse a alguien que crió el sol o la nebulosa de Andrómeda? No podemos siquiera pensar de ir a la presencia de Dios, porque seríamos al mismo momento queimados, nosotros o un ángel o cualquiera de las criaturas. Entonces Dios, para salvaguardar sus criaturas, Él crió querubines, que son ángeles que tienen una materia especial, si es que podemos decir así, o un cuerpo especial, que pueden tolerar esa gloria, esa luz, esa majestad, ese poder, sin ser destruidos. Pero ahora estamos hablando de Dios Padre, porque la Biblia también habla del Dios Hijo. Este Dios Hijo anda entre sus criaturas. Él visita los lugares. Él administra el universo. Pero Él no es inferior. Aquí está el error de la mayoría de los que empiezan a atacar a Jesús.
Porque Jesús, aunque se hace parte de la creación, porque tiene, por decir, acceso, comunicación con las criaturas, pero Él dejó bien claro, es igual al Padre. Entonces ahora este Dios inaccesible tiene acceso a las criaturas, anda con los ángeles, visita los mundos, cría otros mundos como crió este planeta y todos estamos a gusto a su presencia. Pero ahora entró el pecado, ahora ya ni el ser humano no puede tener acceso a la presencia de Jesús, porque seres pecadores no pueden tener acceso a seres espirituales, porque seríamos también destruidos. Pero ahora, para el colmo de la felicidad de los seres humanos, este mismo Dios que andaba entre las criaturas celestiales se hizo carne y se hizo ser humano para salvar a los seres humanos. Por eso les menciono de que cómo esto va a entrar en nuestra cabeza. Es algo tan grande, tan magnífico, tan eterno, tan infinito, como nuestra cabecita, mis hermanos, si mal podemos agarrar la matemática de Daniel 9, 24 hasta el 27, ni entendemos, ahora que decir entender el Creador. Entonces, mis hermanos, pero no termina ahí, hermanos. No es solamente Dios el Padre que está asentado en el trono de gloria, no es solamente el Hijo que ahora vela su divinidad o su gloria para estar con sus criaturas y especialmente venir a este mundo caído, pero hay también la presencia del Dios Espíritu Santo. Y la Biblia lo considera Dios, uno con el Padre y con el Hijo. Y por eso, mis hermanos, que la iglesia tendrá que despertar para la importancia de la reforma pro salud, porque este Dios Espíritu Santo quiere habitar en nosotros. Así dice la Biblia, no estamos inventando nada aquí, ¿no? Somos templo del Espíritu Santo. Él quiere habitar en nosotros, pero un Dios tan santo, tan sagrado, tan infinito, este Dios no puede habitar en un lugar sucio, corrompido, un lugar puro ácido, puro parásito, puro vírus y bacterias. Tenemos que tener un cuerpo limpio, una mente limpia, y ahora este Dios va a tener alegría en habitar en nosotros. Amén, hermanos. Entonces miren, ahí está la batalla. El capítulo 10 está clarísimo, hermanos. El rey de Persia se me opuso. Y ahora, hermanos, ya en estos días, ¿qué podemos aprender de este capítulo 10? Estamos de la misma manera involucrados en una batalla, en una guerra. Y el enemigo, hermanos, entonces está batallando y ahora tiene que venir ayuda del cielo. Jesús tiene que venir a socorrer esos ángeles que están peleando. Así es que está en nuestra cabeza. Entonces, cuando leemos el libro de Daniel, pensamos assim, ay, esses ángeles del mal, este Lucifer, que ahora es Satanás, es fuerte y poderoso, y de tal manera que los ángeles de Dios están perdiendo la batalla, ahora Jesús tiene que venir a ayudar. Eso es lo que está en nuestra cabeza, hermanos. Pero no es así. Yo quisiera traer este mensaje para corregir un detalle aquí, hermanos. No es como si estuvieran así dos poderes con el brazo para acá, para allá, que va a ganar, que no va a ganar. Dios es infinito, hermanos. No hay ningún ser en ese universo todo que pueda sentarse con Dios a dominar. Hermanos, entonces, ¿qué tamaño es el Dios que creemos? Y la misma trampa que está metida en la iglesia hoy por apequeñar a Dios, había en la cabeza de Lucifer y por eso cayó en pecado, porque pensó así, como dice en Isaías 14, dice, yo subiré al cielo, quiere decir, voy a colocar mi trono arriba del trono de Dios. Pero qué tontería, estaba borracho. Sí, porque Dios es infinito, no infinito apenas en poder y gloria, pero en sabiduría. ¿Qué es que podemos hacer que Dios no sabe? ¿Qué es que podemos pensar que Dios no sabe? ¿Qué es que podemos planear que Dios no sabe? Dios habita en la eternidad, hermanos, y Él conoce el futuro, el pasado de la misma manera. Él no está restrito como nosotros en un tiempo, Él nunca fue criado, Él es un ser eterno. Entonces, tenemos que derrumbar de nuestra cabeza esta idea de que el capítulo 10 está diciendo así que el rey de Persia, que es Satanás, está casi dominando la obra de Dios, está impidiendo la obra de Dios. No es esto. Vamos a leer un poquito ahora, con detalles para que usted va a mirar la realidad de lo que está pasando. Aquí dice así, hermanos. Dice bien claro.
O capítulo 10 nos dá algumas palavras que devemos entender para que podamos agarrar a ideia correta. Já leemos o versículo 3, el príncipe del rei de Pérsia se me opuso durante 21 dias, pero he aquí Miguel, el principal de los príncipes, ahora corrigido, vino para ayudarme, quedé allí con los reyes de Pérsia. E o versículo 14 contextualiza e diz assim: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estes días. Entonces, hermanos, la palabra de Dios menciona ahora algo interessante no versículo 20. Ele me dijo, capítulo 10, versículo 20, ele me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Que pergunta interessante, não? ¿Sabe a razão? Agora ele diz: pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Pérsia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, porque yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Apenas detalhe aqui para que não perdamos a sequência. Diz o capítulo 11, porque não há, em el original não há essa divisão. E eu mesmo, em el año primero de Darío, el Medo estuvo para animarlo e fortalecerlo. E versículo 2, e agora eu te mostrarei a verdade. Esse vai ser o seguinte tema, o capítulo 11. Pero ponga atenção agora. Se Deus não está dominando Satanás, tentando derrumbar seu braço, por que há uma oposição? A Bíblia deixa bem claro, hermanos, que este planeta está caído. Este planeta está profetizado para ser destruído. Segunda de Pedro menciona del fuego. Antes foi destruído com água, agora está esperando a destruição com fuego. O livro de Isaías 24 menciona claramente que esta tierra está como ¿qué? Como um borracho, ¿no? ¿Por qué? Quebrantaron la ley, quebrantaron el pacto de Dios, y ahora el Señor entonces viene a traer juicio a este planeta. Este planeta, hermanos, es una cárcel. En este planeta están todos los rebeldes del universo. No es que Dios aquí está a ver si gana, si pierde, si tiene fuerza, si no tiene fuerza. No, hermanos, aquí encerró el Señor, en ese planeta, todos los rebeldes del universo. La Biblia deja bien claro, hermanos, allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 8, porque el versículo 7 dice que hubo una guerra, una batalla en el cielo, pero no prevalecieran. Y dice el versículo 8, y ni más se halló ¿qué? Lugar para ellos. Ahora el lugar de ellos, y desde su líder, que es Lucifer, ahora Satanás, todos los ángeles, todas las criaturas que se rebelaran, fueron enviadas a este planeta. Por eso la Biblia dice, ay de la tierra y del mar, porque ahora están todos metidos aquí. Entonces, mis hermanos, la Biblia nos deja bien claro de que en ese planeta Dios creó un modelo para llenar el universo. Cuando nosotros miramos el universo, hermanos, miramos que el universo está vacío. Se você mira as galáxias, porque já temos bastante fotografias da NASA, não? O universo está vazio, é jovem. Essa ideia de bilhões e trilhões de anos que põe isso puro por dizer tonteria, porque este universo é jovem. Este planeta, hermanos, era o plano original para llenar o universo. ¿Por que digo isto? Porque se você analisa esse planeta, todo está em evolução, pero uma evolução bíblica. Deus colocou todo para crescer, multiplicar, prosperar. Já he predicado sobre isto, não? O corpo do ser humano não foi criado para ser enfermo e muito menos para morir. É para que se multiplicasse, então ter hijos e nietos e llenar a terra. Pero o ponto, hermanos, que a terra estivesse poblada, estuviera llena. Agora o Senhor então nos daria a sabedoria para ir a outra parte e assim llenar com o plano de Deus o universo. E por que mencionamos isto? Porque a Bíblia deixa bem claro assim no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que nós fomos criados de que maneira? A la imagen e la glória de Deus, a la semelhança de Deus.
Quiere decir, somos parecidos, no igual a Dios, ¿no? Pero somos parecidos en forma física, en semejanza física. Tenemos dedos, tenemos ojos, tenemos cabeza, piernas. No somos como un caballo, un perro. Nosotros somos a la imagen y semejanza de Dios. Quiere decir, hermanos, que tenemos apariencia de cómo es Dios, apariencia física y a la vez apariencia moral. Ese es el punto. Debemos guardar la ley porque Dios nos cobra tanto la guarda de la ley. Porque el Señor nos crió para sermos seres morales. Cuando miramos lo que es el ser humano hoy, violentando niños, teniendo relación con animales, esa es una bestialidad, hermanos. El ser humano fue criado a la imagen moral de Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Hubo una rebelión. Y esta rebelión, se unió a esta rebelión el ser humano. Este ser humano que Dios creó como obra prima de ese planeta. Adán era para ser, hermanos, lo que es Dios para el universo. Adán era para ser Él aquí en la tierra. Por eso la Biblia dice que somos llamados dioses. No que somos como Dios, pero era para ser como un Dios aquí en la tierra, un mero. Adán era para ser el líder, respetado. Y no solamente Adán, Eva con Adán. Por eso, hermanos, ahora que esta rebelión se unieron nuestros padres, todo el planeta Tierra está bajo condenación. Entonces, mis hermanos, ahora entra un punto importante aquí. En este momento, el Señor ahora está llevando a cabo un plan para salvar los seres humanos que quieren salir de este planeta. ¿Me entendieron? El Señor quiere salvarnos de este planeta que está bajo la condenación. 3 maldiciones pesaron sobre este planeta. A la hora que entró el pecado, a la hora que Caín mató a su hermano y a la hora, hermanos, que vino el diluvio. Entonces, hermanos, esas condenaciones van a culminar ahora con las plagas y va a ser entonces el fin de todo ese planeta. Todo será destruido, incluyendo, hermanos, Satanás, sus ángeles y todos los seres humanos. Entonces el Señor ahora trazó un plan para quitar los seres humanos que quieran salir de aquí, que no quieran ser eliminados y destruidos. Y este plan, hermanos, es un plan que Satanás no pudiera imaginar. Satanás no pudiera entender cómo que Dios salvaría el ser humano, porque si Dios dijo muy claro, si comen del fruto prohibido, tienen que morir, tienen que ser destruidos. Pero es que Dios tenía más todavía para dar, de lo que jamás se pudiera entender en el pasado. Nunca alguien pudiera entender que el amor de Dios fuera tan grande que Él tomaría el juicio sobre Él mismo para salvar sus criaturas. La ley de Dios es eterna, no se puede cambiar su ley, no se puede cambiar los mandamientos del universo, pero Él asume las consecuencias sobre Él mismo para que Él pudiera dar a la chance a los seres humanos. Por eso, mis hermanos, que para entender bien el capítulo 10, tenemos que entender bien el capítulo 9. Y es que pasamos a la carrera y tal vez que usted no entendió mucho. Pero el Mesías que sería quitado es el mismo Mesías en gloria que aparece en el capítulo 10. Pero Él ahora, hermanos, tiene los méritos para salvarnos. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es la lucha de Satanás con Dios? Es que Jesús dijo así: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar-vos un lugar. ¿Acuerdan de lo que hablé de Apocalipsis? Y ya no se achó para ellos, Satanás y sus seguidores, ¿qué? Lugar. Hay un lugar vacante, mis hermanos. Entonces la guerra entre Cristo y Satanás no es que mirar quien tiene un brazo más fuerte. La guerra entre Cristo y Satanás es que Dios condensó, colocó todos los perdidos en ese planeta y ahora los va a destruir. Pero el Señor está haciendo un plan para salvar a los pecadores, a los seres humanos. Y ahora viene Satanás y dice así: usted no puede llevar a ese ser humano. Y Jesús dijo: sí, yo puedo. Voy a la cruz y voy a morir por él. Pero él no quiere. Pero sí voy a tratar de salvarlos. Esta es la guerra.
Por decir, hermanos, cuando leemos el libro de Zacarías, capítulo 3, menciona la Biblia que el sumo sacerdote Josué estaba ahí delante de la presencia de Jehová, y ahora el acusador venía a acusarle porque sus ropas estaban sucias. Esta es la guerra, esta es la batalla. Por decir, hermanos, yo estoy ahí, y ahora el Señor dijo así: Juárez, usted va a venir conmigo al cielo, le voy a llevar al reino de mi gloria. Y ahora viene Satanás: no, este Juárez no puede ir. ¿Cómo que él va al cielo? Mira su vida. Él hizo esto, robó, andaba en pandanga, y tomaba y fumaba, y ahora ¿cómo lo va a llevar al cielo? Esta es la batalla, hermanos, esta es la guerra, porque cuando Daniel mira que 3 semanas, 21 días, estaba peleando el rey de Persia, con Miguel, y ahora entonces Daniel está entendiendo, hermanos, que lo que fue mencionado a él: en tus peticiones, tus palabras fueron escuchadas en el cielo, y por eso venimos, y ahora vino un refuerzo. ¿No decimos amén, hermanos? ¿Quién era el pueblo de Daniel? Ellos eran adúlteros, transgrediendo el sábado, adorando ídolos, y como consecuencia de sus pecados, como consecuencia de sus errores, fueron para la ciudad de Babilonia, como cautivos, como prisioneros. Pero ahora están arrepentidos. Daniel está orando, intercediendo, y ahora viene del cielo ¿quién? Viene el Señor. Dice: yo voy a llevar mi pueblo de aquí. Y Satanás dice: no, ¿cómo los va a llevar de aquí? Ellos andaban adorando ídolos, ellos andaban en apostasía. Y ahora, hermanos, 3 semanas era la pelea, pero no para mirar quién tenía más fuerza, era así para mirar cuáles eran los méritos que había para que pudiera regresar el pueblo de Dios, la iglesia, a Jerusalén otra vez. ¿Decimos amén, hermanos? Esta es la guerra. No hay en nosotros nada bueno, no hay en nosotros nada que nos recomiende a este lugar. Pero el Señor en su misericordia tomó nuestro lugar, puso nuestros zapatos, pagó la pena de nuestras culpas. Yo, mis hermanos, andaba fumando, andaba tomando, andaba desvelando durante la noche, haciendo todo al revés, comiendo mal, y el Señor ahora me viene a salvar. Pero ahora, ¿qué le parece? Si la guerra está en desventaja, usted va a decir: ¿cómo así? Vamos decir que usted andava tomando soda, porque agora a maioria aqui já não toma soda, não? Nem água colorida, amém? Água pura, água alcalina, amém, irmãos? Pero vamos dizer assim: eu andava tomando soda, tomava soda, e agora então, mis riñones, mi hígado, mi sangre, todo empieza agora, mi pâncreas, todo empieza ahora una locura, ¿no? Porque va intoxicando. Ahí están los conservantes, los colorantes, ahí está el aluminio de la lata, el plomo que cierra la lata, todas esas químicas, todo eso va destruyendo mis órganos. ¿Quién crió mi páncreas? ¿Quién crió mis riñones? Es Jesús. La Biblia lo deja bien claro, que Él es el Creador. Entonces yo estoy tomando soda y alcohol y cerveza y tanta cosa, y ahora voy a dormir. Y entonces viene el Señor: ay, pobrecito de Juárez, mira lo que está haciendo. Y arregla y limpia y pone todo en orden. Y el otro día, ¿dónde voy yo? Lo mismo. Tomando y desvelando y comiendo de todo, haciendo el mugrero. Y ahora viene el Señor y dice: ay, pobrecito, ayer lo había arreglado todo, pero yo lo amo mucho, voy a arreglarlo otra vez. Entonces el Señor viene y arregla mis riñones, mis páncreas, porque ¿quién arregla nuestra vida? Es Dios, hermanos. Usted piensa assim: por acaso curou mi piel. Ah, me cortei aqui, pero já cicatrizou. Um azar, cicatrizou. No, es un Dios de amor que nos cuida, que nos da la vida, que nos da el aliento, que mira para que yo tenga la comida, la bebida, el aire, todo para vivir. Pero un día, mis hermanos, viene Jesús todo tiempo y arreglando, cuidando. Un día viene Satanás y dice: no, ya llega, yo estoy mirando. Usted todos los días viene a cuidar de Juárez, todos los días usted viene a arreglar lo que está dañado, no es correcto. Y Jesús dice: sí es, yo lo crié, yo le doy la vida, yo lo mantengo con vida. Pero usted, aquí está el punto que usted tiene que entender. Pero usted tiene que entender, así dice Satanás, que usted le dio el libre arbitrio y usted tiene que respetarle. Y ahora, ¿cómo Jesús está? Amarrado. Porque Jesús nos respeta, ¿sí o no? Entonces, mis hermanos,
se nós seguimos pecando, comendo queso, comendo gordura de origem animal, tomando água com comida, comendo a qualquer hora ou fora de hora ou ao meio da noite, você crê que Satanás vai deixar assim por nada? Ele nos vai acusar. Ele merece um câncer. Ele merece um transtorno mental. Ele merece artrites. Porque ele quer. Não pode seguir ajudando a ele. Então, hermanos, esta é a guerra, esta é a batalha em que estamos metidos. E não somente de comida e bebida, porque por decir, se você está metido em pornografia, o Senhor quer limpiar tu mente, tu coração, tus emociones, tus pensamientos, pero usted cada vez que abre la internet, ahí lo busca, cada vez que encuentra una revista, está leyendo en secreto. Entonces hay el momento en que Satanás dice, tiene que respetarle, él ama esta basura, tiene que dejarle para que él asuma las consecuencias. Y ahora el Dios de amor, el Dios infinito, el Dios de poder, ya no nos puede ayudar. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene que respetar nuestras decisiones. Querido hermano, ¿quién compra el mugrero y lleva a la casa? ¿Es el diablo? No, somos nosotros. Por eso le menciono a la gente, hermanos, Daniel estaba ayunando 3 semanas, pidiendo perdón por los pecados de la gente, porque Daniel, dice la Biblia, ele era um homem santo, consagrado, dedicado à obra de Deus. Então, meus queridos irmãos, chega o momento que o Senhor agora já não tem como ajudar-nos. Aunque é um Deus onipotente, Ele pudiera limpiar este hígado, riñón, pâncreas, lo que for em um momento, Ele pudiera limpiar esta mente, limpiar a sangre, limpiar mis articulaciones, quitar toda enfermedad, pero una cosa no puede hacer, ir en contra de nuestra voluntad. Por esto que están esas parábolas en la Biblia, como la parábola del hijo pródigo, que un día cayendo en sí, ahora tomó la decisión, voy a la casa de mi padre, porque allá hasta los empleados están comiendo y viviendo mejor que yo, que soy el hijo. E quando regressa já não era orgulhoso, já não queria imponer sua própria vontade, estava quebrantado, estava humilhado, estava entregado e disse, Padre, não mereço ser chamado tu hijo. He pecado contra o cielo e contra ti. Se temos, hermanos, esta guerra cósmica ou esta grande batalha, como diz em Apocalipse, em mente, vamos ver que todas as parábolas, todas as enseñanças da Bíblia, agora se vão acomodar de maneira que podamos entender quem é Jesus. ¿Quién es Jesús? No es aquel efeminado que pinta la iglesia romana en unos cuadritos así que está como pálido ahí seco. No, es el Rey de Gloria, hermanos. Él no es un bebecito desprotegido, desamparado en el pesebre en medio de las vacas y burros. Él es el Rey de Gloria que encarnó para venir a ayudarnos a venir a la presencia del Padre otra vez. Mi querido hermano, mi querida hermana, el Señor nos está chamando hoy a venir a sus pies, pero hay que quitar los zapatos para venir a sus pies. Así ordenó a Moisés. Cuando yo era pequeño, tenía ahí como 8, 10 años, yo amaba unas revistas que era el Dios, como tenía un martillo así grande a la mano, Thor, así que Thor, no sé si los que tienen mi edad tal vez que ya conocen, ¿no? Y él tenía superpoderes y volaba con este martillo y tenía mucha autoridad. Entonces, hermanos, yo me quedaba encantado mirando este ¿cómo se dice? Dibujo, ¿no? Dibujo. Sí. Y eso me llamaba la atención. Entonces, hermanos, cuando vino al cristianismo, yo pensaba así, ¿cómo Satanás quiere imitar la persona de Cristo y poner en esas historias para niños? Pero nuestro Dios não tem um martillo em suas manos. Ele não tem seu poder em um martillo. Su poder está em su amor, hermanos. E isto Satanás não pudiera entender. De que o poder de Cristo não é su glória, porque está velada. Ele pudiera andar com os seres humanos. O poder de Cristo é su caráter, é su amor. Ele é o Deus de glória.
igualito con el Padre. Entonces, hermanos, si usted está triste, está enfermo, está desahuciado, si usted está con miedo, yo le invito hoy para que venga al Dios de Daniel. En el capítulo 9 estudiamos de que el Mesías sería quitado. Daniel se quedó asustado cuando vio que el Mesías sería borrado. Pero ahora en el capítulo 10, el Mesías viene al encuentro de Daniel. Pero el Mesías no era, como decía Juan el Bautista, el Cordero. El Mesías ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay ningún problema en tu vida que Él no pueda ayudarte. Pero Él espera una cosa: tu decisión. Tu decisión. Si usted está dispuesto a renunciar a tu vida, a tus propios antojos, a tu propia voluntad, como Él estaba dispuesto delante del Padre y decía: Padre, que no se haga mi voluntad, pero tu voluntad, entonces Él podrá hacer el milagro en tu vida. Mi querido hermano, yo sé que estoy hablando algo muy difícil. Es difícil, porque yo amo el pecado. Yo amo hacer las cosas malas. Tenemos en nosotros, por causa del pecado, una tendencia suicida. Amamos el mal, amamos el pecado, amamos el mugrero del mundo. Pero el Señor quiere quebrantar en nosotros el pecado y escribir en nosotros su propia ley. Amén, hermanos. Yo quisiera orar para terminar ese capítulo 10 de Daniel con aquellos que entendieron este mensaje. Estamos delante de un Dios eterno, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente y omnisapiente. El Señor, mis hermanos, quiere salvar los seres humanos de este planeta condenado. El Señor quiere quitarnos de aquí. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si hoy usted quiere reprender el pecado en tu vida, si hoy usted quiere entregar tu corazón otra vez al Señor, si hoy usted quiere vencer un pecado que usted está acariciando por mucho tiempo, yo me gustaría invitarle a que venga a los pies del Señor. Yo no conozco tu vida, no sé qué pasa en tu corazón, pero si usted siente que el Espíritu Santo de Dios te está llamando hoy al estudiar el capítulo 10 de Daniel, venga conmigo, vamos a orar al Señor. No hay que tener lágrimas ni emocionalismo, pero hay que tener una cosa que Dios espera: lucidez mental. Lucidez mental. Una decisión consciente. Porque muchos vienen por emoción, porque hay música, porque hay un coro cantando, pero poco quedan y se van. Pero si usted viene con entendimiento a los pies del Señor, usted podrá disfrutar de la eternidad en su reino. Amén, hermanos. Hace algunos días yo fui visitar un hospital, porque la familia, puede pasar, hermana, vengan aquí cerquita conmigo, yo quiero orar con ustedes. Si alguien más quiere pasar, puede venir. Yo quiero orar con ustedes. Hace algunos días fui visitar un hospital, hermanos. La familia me imploró: por favor, va a orar, él está muy mal. Y al llegar al hospital, hermanos, yo miré que esta persona, no voy a hablar porque es conocido de muchos de ustedes, esta persona ya no tenía lucidez mental. Lo que más el enemigo quiere destruir en nosotros, hermanos, esta capacidad de entendimiento. Por eso nos ha dado la reforma pro salud del Señor, para que el Señor nos pueda ayudar a conservar lúcida las conexiones de nuestro cerebro. Es lo que más debemos cuidar. No importa qué pecado tengamos, no importa qué mal practicamos en nuestra vida, el Señor hoy, ahora, nos puede limpiar, nos puede purificar. Vamos a ver en el capítulo 12 que los impíos no pueden entender esto. Los impíos no pueden comprender a Dios, no pueden aceptar a Dios, porque no se puede entender por la ciencia a Dios. Pero es por fe que lo invito a que venga.
Glória a Deus. Há um grande grupo de pessoas. Você que está em sua casa também. Póngate de rodillas. Entrega tua vida ao Senhor. Confia que Ele tem o poder para sustentar-te. Se alguém mais quer entregar seu coração, sua vida a Deus, em este momento, buscar socorro como buscou Daniel, entenda que nossa vida poderá cambiar, hermanos. O Senhor quer restaurar a igreja, quer levantar-nos outra vez. Muito pronto Jesus vendrá em poder e glória. E nós vamos ver quão importante, meus irmãos, é ter esta compreensão de quem é Jesus. Não tenham medo do diabo, não tenham medo do inimigo, não tenham medo do anticristo, não tenham medo de los ángeles malignos, de los demônios. A Bíblia hace uma invitação: temer a Deus. Não tener medo de Deus, temer é reverência. Temer a Deus, pero não termina aí. E dar-lhe glória. ¿Le gustaría dar glória a Deus, hermanos? Glória a Deus. Eu tenho muito que agradecer ao Senhor, hermanos. Apenas fui a Texas e regressei, muita lluvia, e quase não podia mirar a carretera. Pero o Senhor me guiou, me trajo de regresso. Pero así es la vida. A veces não podemos ver nada. Não podemos entender os peligros que estão a nosso derredor. Pero há ojo que nos cierra. Ojo que conhece todas as coisas e que sabe o fim desde o princípio. Amém? Eu vou a prostrar-me a orar. Vamos acercar-nos mais aqui. Venga mais cerquita aqui. Vamos orar a nosso Padre. Padre amado que estás en los cielos, muchas gracias, Senhor, por este livro profético, o livro de Daniel. Gracias porque aí podemos encontrar em cada página a presença de tu Hijo amado. Gracias, Senhor, porque podemos ver que aunque os reinos aparentemente dominam, pero quien tiene la orden final, la palabra final, es nuestro Criador. Te alabamos, Senhor, te adoramos. Aún com esta mente tão finita por causa do pecado, tão pequena, pero o pouco que podemos compreender, lhe adoramos. Queremos aceitar a Jesus outra vez em nossa vida. Aunque não podemos entender muito, pero sabemos que Cristo é o regalo del cielo a la raça humana. De tal maneira que Jesus não solamente foi dado a nós outros por tempo, pero é de nós outros por toda a eternidade. Graças, Senhor. Ajuda-nos a amar-lhe. Ajuda-nos a obedecer-lhe. Ajuda-nos a ser sua vontade. Quebrante em nós outros, Senhor, esta vontade pecaminosa. Mata este vírus do pecado, Senhor, que nos desequilibrou mentalmente, emocionalmente, fisicamente, pero mais que todo espiritualmente. Ajuda-nos a sermos como era Adão e Eva ao princípio, Senhor, santos. Permita que nosso corpo também seja santo, que nossa casa seja santa, que nossa família seja santa. Padre, perdona nossa rebelião. De la mesma maneira como Daniel orava, perdona nossa rebelião. Hemos hecho mal, Senhor. Hemos tropeçado, hemos falhado. Toma-nos em tus manos, Padre, e guia-nos de maneira a glorificar tu nome. Llévanos com bem agora a nossa casa. Llévanos com bem para as atividades da semana. Usa-nos, Senhor, para testemunhar deste amor infinito. De maneira muito especial, queremos orar por aqueles que estão vendo derrumbar-se sua casa, sua família. Aqueles que estão perdendo sua saúde, Padre. Tenha misericórdia de nós outros. Bendice os enfermos. Há muitos enfermos, Senhor. Visita-los, ó Deus, aqueles que estão allá em el hospital. Aqueles que não puderam chegar à igreja este dia. Entendemos que tu eres o doutor de los doutores. E que tu queres curar não somente o corpo, mas mais que todo el alma. Bendice tu igreja, Senhor. Sabemos que a grande maioria de tus hijos todavía já está em Babilônia. Alcánzalos, Senhor. Trai-los ao lugar correto, para que nos preparemos para colocar nossos pés em tu santo reino. Padre querido, graças por tu palavra. Agradecemos tu Espírito Santo, que é o que trabalha em nossa vida e em nosso coração. Aqui está um grupo de tus hijos. Abraça-los, Senhor. Llévanos com esta seguridade, como hablastes a Daniel.
varón muy amado, ayúdanos a entender cuánto amor nos tiene al punto de dar tu vida por nosotros. Padre, nos colocamos en tus manos. Acéptanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.